María del Rosario, ¿le robaste el Zoom a tu hermano? A mi padre. Bueno, ahí estamos. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Sí. Sí. Buenísimo. Bueno. Bueno, buen día a todos. Eh, un minuto más. Quiero... eh, quiero abrir en mi pantalla. Vamos. Bueno, no lo encuentro. Si alguien me habilita la pantalla, el video, así me ven. No tienen más remedio. Sí, doctor. Sí. Si lleva el cursor para arriba de la pantalla, para el borde superior, le va a bajar una ventanita Sí, que ahí están los controles de la cámara. acá está, acá está. Bueno. Ok, un segundo. Muy bien. Se me llevaron la cámara. Ahora cuando te acabo de pedir que me la traigan, mientras tanto se salvan y vamos a la charla. Pero por lo menos lo veo a ustedes. Bueno, el tema de hoy entonces es... El tema de hoy, entonces, buen día. Les decía que se me habían llevado la cámara, así que ahora la pedí que me la traigan. Mientras tanto, vamos a la clase. Métodos complementarios. La intención no es que sepan todos los métodos complementarios que existen en la cardiología, pero sí que empecemos a reconocerlos y sobre todo ir pensando para qué me puede servir. ¿Me escuchan bien ahora? Sí, se escucha Sí. bien. Sí. Estaba con el barbijo. Muy bien. ¿Qué métodos de diagnóstico en cardiología conocen? Electrocardiograma, Ecocardiograma. Ecocardiograma, ¿qué Holter. más? Holter, ¿qué más? ventriculograma de esfuerzo, Ergometría y cámara gamma, El Doppler cardíaco. el Doppler dentro de la ecocardiografía. la ¿Qué angiografía, más? ¿contaría o no? La cinecoronariografía, sí. Resonancia magnética y todos los derivados. Resonancia magnética cardíaca. ¿Y cuáles son los derivados?
todas las ventanas que se pueden hacer y me parece que hay algunos estudios bastante más raros que se hacían en base a la resonancia, tractografías y esas cosas que no sé qué tanta utilidad tengan, pero había escuchado que se podía. Sí, no, en realidad la resonancia cardíaca, ya lo vamos a ver si llego, pero en general maneja lo estándar en cuanto a T1, T2 y, y el realce con Gadolini. Lo que sí, no como derivado, sino como imagen no dependiente de resonancia, sino de radiología, está lo que sería la tomografía computada, la angiotomografía, la detección de calcio, o el score de calcio de las arterias coronarias. Esos son todos resortes de la tomografía. Y después hay más. Están, por ejemplo, el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, dentro de la presión arterial, el estudio de la onda de pulso también en hipertensión. Eh, bueno, métodos que vamos a ir viendo. Empecemos por el primer, digamos, primero decirles que hay dos elementos básicos de la semiología de métodos complementarios en la cardiología, que son el electrocardiograma y la radiografía de tórax. Esos dos son la puerta de entrada a la mayoría de estudios de cualquier paciente y en particular al paciente con patología cardiovascular. Esto nada más que para mostrarles, ustedes recuerdan de fisiología, el principio del electrocardiograma, que es una teoría eléctrica donde se emite una onda de corriente eléctrica que genera el mismo cuerpo y a través de un galvanómetro se genera una graficación de esa corriente mostrando la progresión o la regresión de la onda eléctrica y graficándolo como ondas positivas o negativas. ¿Se acuerdan la activación del miocardio en función de la teoría del dipolo? A partir de esas teorías físicas, estrictamente físicas, se empiezan a desarrollar los aparatos de electrocardiografía. Este que están viendo a la izquierda es prácticamente el original de Beethoven. El otro es muy parecido en cuanto a su esencia, pero es mucho menos complicado. ¿Ven mi puntero? Sí. Sí. Okay. Sí. José, ¿estaba ahí la camarita? Sí. ¿Dónde me la habrá metido? Cuando venga Alejo que me la dejo. Gracias. Bueno, fíjense todo cómo ponen para aumentar la conductividad eléctrica los brazos y la pierna izquierda en una cubeta con agua. Esto va a registrarse, genera una corriente diferencial entre dos puntos y acá está el galvanómetro y acá está el registrador. Estos son los primeros electrocardiogramas, electrocardiógrafos. Acá está una muestra de lo mismo. Ven que para aumentar la conductancia eléctrica sumergen los miembros en agua, generando las famosas derivaciones de los miembros. Acá está Beethoven con todo su equipo. Y estos son los galvanómetros. No se preocupen, es solo para... Acá lo tienen en grande la muestra anterior, ¿ven? El paciente en agua, conectado con los cables que van al aparato, generan una corriente eléctrica que pasa a través de un galvanómetro y después se registra. Y este es un electrocardiógrafo actual. El principio sigue siendo exactamente el mismo, detectar una diferencia de voltaje entre dos puntos y graficarlo
en forma de una línea que marca la dirección y el sentido de la variación eléctrica que se está registrando entre dos puntos. Esto, en función de la orientación y la dirección y el sentido de esa onda, bueno, vamos a registrar ondas positivas o negativas en función de lo que esté ocurriendo. Y vamos entonces a conocer que existen, esto es una introducción, no es electrocardiografía, no se preocupen. Distintas derivaciones, las que se llaman de los miembros, bipolares, la derivación de 1, de 2 y de 3. Ven cómo mide la diferencia de amperaje entre, en este caso, por ejemplo, el brazo derecho y la pierna izquierda, entre el brazo derecho y el brazo izquierdo, o entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Estas son las primeras derivaciones que se generaron. Después vino lo que se llamó las unipolares, que tienen una A adelante que significa ampliadas, y entonces teníamos el registro unipolar con respecto a la sumatoria de las otras dos derivaciones, que también permitía registrar diferentes ondas eléctricas sobre un papel. Y así aparecieron ABR, ABL y ABF de brazo derecho, brazo izquierdo y pierna o pie. Y ahí tenemos las 6 derivaciones de los miembros, las bipolares y las unipolares. Y después se extendió y empezamos a registrar en forma de unipolar, es decir, con un solo electrodo frente a la sumatoria del resto, las deflexiones eléctricas que ocurrían sobre el precordio, desde B1 hasta B6, y entonces íbamos a tener los registros correspondientes de la pared ventricular derecha, del septum interventricular y de la pared anterior. Solo porque no lo veo, pero pregunto, ¿se está grabando? Sí. 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 Ok. Bárbaro. Y después entonces, más allá de las derivaciones para obtener los registros, determinamos una estructura de registro que identificó claramente las variaciones, por qué ocurrían las variaciones eléctricas. Y entonces tuvimos una línea de base, que es el tiempo de inactividad eléctrica entre dos puntos, y ondas de distinta morfología que se estandarizaron para su interpretación. Y entonces aparecieron 3 ondas en general positivas, la onda P, la primera que equivale a la contracción auricular, el QRS, que tiene obviamente 3 componentes, el primero negativo en general, onda Q, la máxima de flexión, la onda R, y el final de la activación ventricular con la onda S. ¿Lo ven? Sí. Sí, se ve, Sí, se ve. Sí. Y finalmente una tercera onda positiva, que es la onda T, que está marcando el tiempo y la conductancia eléctrica de la repolarización ventricular. A veces puede aparecer una onda más después de la onda T que se llama onda U. Y definimos entre onda y onda intervalos. Por ejemplo, desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del QRS es el intervalo PQ. Y el intervalo que va entre el final del QRS y el comienzo de la onda T es el intervalo QT. Perdón, y el final de la onda T es el intervalo QT. Y después tenemos segmentos que son estrictamente el momento de inactividad eléctrica, un segmento PR, desde el final de la onda P hasta el comienzo del QRS, y un segmento ST, desde el final del QRS hasta el comienzo de la onda T.
Entonces, en un electrocardiograma común vamos a tener ondas, P, QRS y T, intervalos, PQ y QT, y segmentos, PR y ST. Nada, para que los vayan teniendo en cuenta, porque de cada uno de estos se puede decir algo. Y entonces acá tienen un electrocardiograma convencional de 12 derivaciones. El último es lo que llamamos línea de ritmo. Y de dónde van saliendo las distintas derivaciones y cómo se grafican normalmente en un paciente. Fíjense que van a tener ondas positivas y negativas dependiendo de la ubicación del paciente y las características del corazón que están analizando. Este es un electrocardiograma común que tiene patología, obviamente. Llama la atención. Fíjense la irregularidad entre una R y otra R. Acá más juntas, acá se separan. Esto es casi... Fíjense la altura de los complejos de onda R en las precordiales. Esto sugiere hipertrofia ventricular izquierda. Y fíjense cómo la onda de derivaciones aparece negativa. Y en este caso podría ser una sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo. ¿Y a qué podría corresponder eso? A ver si algún valiente. Hipertrofia ventricular izquierda y sobrecarga. ¿Se anima alguno? Insuficiencia. Una insuficiencia cardíaca. No, Estenosis mitral. no. Una estenosis Esto puede aórtica. ser Estenosis aórtica. muy bien. ¿Por qué, Pilar? Ah, sí, cuando el que aparece en cámara pierde. Por la sobrecarga de presión que genera tener la estenosis que no está cerrada la válvula, entonces tiene que hacer más fuerza para poder detectarla. Perfecto, perfecto. Con hipertrofia ventricular y sobrecarga, en general les diría que hay dos patologías que tienen esto, sin irnos para las miocardiopatías ni nada, pero la estenosis aórtica y la hipertensión arterial severa son causantes muy frecuentes de esto. Pero muy bien. Bueno, esto simplemente para mostrarles cómo se generan el pool, digamos, el registro electrocardiográfico se origina fundamentalmente en el sistema de conducción. Si se acuerdan, bueno, acá tienen el nodo AB, acá tienen el nódulo sinusal. ¿Se acuerdan que entre el nódulo sinusal y el nodo B hay tres haces, uno anterior, uno medio y uno posterior? Con lo cual el origen del ciclo cardíaco está en el nódulo sinusal, que conduce su estímulo hasta el aurículo ventricular, y el aurículo ventricular, con un retraso más o menos variable dentro de lo normal, pasa por el haz de His y se divide en dos ramas, una rama izquierda y una rama derecha. Y a su vez, si se acuerdan, la rama derecha, para la rama izquierda puede tener una hemirrama anterior y una hemirrama posterior. Cualquier alteración de todo este sistema de conducción desde el nódulo sinusal hasta el final de las subramas pueden ser detectados y diagnosticados por el electrocardiograma. Esta es una arritmia, no importa cuál, es una taquicardia ventricular que por una característica particular se llama torsión de punta, pero es una arritmia ventricular, una taquicardia ventricular. Vieron que la sé. Y entonces, fíjense que aquello que empezó con un registro electrocardiográfico de diferencia de amperaje entre dos puntos,
nos permite a esta altura, sin ninguna complejidad tecnológica, al lado del paciente, en cualquier lugar donde se encuentren, con la posibilidad de detectar, por ejemplo, arritmias ventriculares, agrandamientos o hipertrofias, sobrecargas, isquemias, perdón, arritmias en general, ventriculares y auriculares. Esta es una fibrilación auricular, por ejemplo, lo otro en una taquicardia ventricular. Hipertrofias, sobrecargas, isquemias, necrosis, y toda la alteración del sistema de conducción, por ejemplo, con los bloqueos. Tantas estas cosas se pueden ver con un electrocardiograma. Por eso es que, digamos, es el pilar donde empezamos a ver un paciente cardiológico casi siempre, porque acompaña al examen físico y empieza a darnos detalles que supera la semiología. Y el otro gran elemento básico de los métodos complementarios es la radiografía de tórax. Si bien es cierto que la radiografía de tórax es muy rica para el análisis pulmonar, el corazón, podemos ver el corazón y eso nos permite detectar ciertas características. Obviamente esto blanco que está acá no es un tumor, sino que es el corazón. Y en el corazón lo que vamos a identificar fundamentalmente son los bordes. Y vamos a ver que el borde izquierdo en general tiene 3 como convexidades. El primero y más alto corresponde al botón aórtico. El segundo corresponde al arco pulmonar. Y el tercero corresponde a la punta del ventrículo izquierdo. ¿Lo ven? Aorta, pulmonar y Sí. ventrículo izquierdo. Para que se acuerden, acuérdense que... ¿Ven la flecha? Sí, sí. Sí. Sí, Bien. sí, se ve. Entonces, imaginemos que la flecha es la sangre y viene de atrás hacia adelante, porque estaba en la aurícula izquierda, y pasa al ventrículo izquierdo. La sangre llega hasta la punta y empieza a girar para salir, con lo cual busca el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la aorta. Y se acuerdan, la aorta nace hacia la derecha. Sigue la flecha y a nivel del cuello hace lo que llamamos el callado aórtico, por el cual se cruza hacia la izquierda y hacia atrás para ponerse bien posterior. Bien posterior. Y lo que estoy viendo simplemente es el momento en que el callado de derecha se va haciendo izquierdo, se pone horizontal para después irse hacia atrás y ponerse en la línea media y bajar. Esto es lo que estoy viendo. El momento donde el callado aórtico propiamente dicho comienza a ser aorta descendente. Pero lo interesante es acordarse de esto, esta forma que hace la aorta saliendo del corazón. El segundo es el arco pulmonar, y voy de vuelta pero al revés. Esto es vena cava, esto es aurícula derecha, cruza la tricúspide y sale la pulmonar, que sale hacia la izquierda, se cruza con la aorta y a esta altura más o menos, correspondiente con la bifurcación traqueal, se bifurca en una rama derecha, pulmonar derecha, y una rama izquierda. Lo que yo estoy viendo acá simplemente es el descenso de la rama pulmonar izquierda, perdón. El descenso de la rama pulmonar izquierda. Y finalmente tengo la punta del ventrículo izquierdo. No todo esto es ventrículo izquierdo. Por acá en el medio está el septum interventricular. Esto es ventrículo derecho y esto es ventrículo izquierdo. Vena cava superior, vena cava inferior.
Esta es la aurícula derecha. La tricúspide estaría acá, prácticamente vertical, comunicando la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Y la mitral estaría acá, comunicando la aurícula izquierda, que es posterior, con el ventrículo izquierdo. Lo último que nos permite ver el corazón, la silueta cardíaca, es el acompañamiento de los hilios pulmonares, que tienen una estructura vascular fundamentalmente por la rama pulmonar derecha y la rama pulmonar izquierda, que acá no se ve. Dependiendo de las características de la morfología de estas curvas, también podemos acercar algún tipo de diagnóstico. Por ejemplo, agrandamiento del ventrículo izquierdo, agrandamiento del ventrículo derecho, agrandamiento o dilatación de los dos, signos de hipertensión pulmonar con un arco pulmonar muy saliente, dilatación del callado aórtico o calcificación aórtica, o dilatación del sistema derecho con agrandamiento auricular derecho y las venas cavas dilatadas. Incluso a veces se puede ver hasta la vena ácidos. Y los signos de congestión pulmonar, donde los cilios se borronean en sus límites y aparece lo que se llama redistribución de flujo, donde podemos ver los vasos pulmonares congestivos y que se ven claramente. Y después hay otras imágenes más, por ejemplo, lo que se llaman líneas B de Kerley, que son pequeñas líneas blanquecinas horizontales, que sugieren también edema pulmonar, y hasta podemos evaluar si tiene o no derrame pleural, que es un síntoma que con frecuencia acompaña a la insuficiencia cardíaca congestiva. No se preocupen, hay tiempo para ver radiografías y es muy interesante. Miren, por ejemplo, este paciente tiene agrandamiento de la aurícula derecha y un arco pulmonar muy prominente, el aórtico es chiquito, un arco pulmonar muy prominente, la punta del corazón que no se superpone con el diafragma, lo cual sugiere que está ligeramente levantada, y un corazón limpio en cuanto a los vasos pulmonares. Probablemente este paciente tenga hipertensión pulmonar. En cambio, en este paciente, la aorta es chiquita, no tiene el arco pulmonar, ven que es recto. Sin embargo, cuando miro el borde cardíaco izquierdo, veo como dos convexidades. Y esto puede corresponder a un pequeño aneurisma de la punta del ventrículo izquierdo. Y acá tienen otra radiografía muy característica que se llama corazón en botellón. Y como ven, se han perdido todos los contornos o los accidentes geográficos de los bordes del corazón. Y esto porque hay líquido que rodea todo el corazón y no permite ver los accidentes. Esto es típico de un derrame pericárdico severo o masivo o un taponamiento cardíaco. Bueno, como ven, tanto el electro como la radiografía tienen un montón de elementos que se pueden considerar y que no importa dónde estén, estas dos cosas en general se pueden hacer. Por lo tanto, ya tenemos algunos elementos muy simples para empezar a evaluar al paciente cardíaco. El laboratorio, simplemente lo pongo acá a modo de ejemplo, es particularmente útil en el diagnóstico de la cardiopatía isquémica, donde, por ejemplo, en la cardiopatía isquémica valoraremos fundamentalmente dos enzimas que son liberadas por el miocito, o por el miocardiocito, mejor dicho, que son la troponina y la creatinfosfoquinasa. Son dos sustancias, dos proteínas que se liberan por daño celular, aunque sea daño de membrana celular, y que aumentan su concentración en sangre y tienen una duración diferente, pero que marcan claramente un proceso agudo que ha producido este aumento de la troponina y de la CPK, y que son indicadores de daño celular miocárdico. Nada, después lo veremos de vuelta cuando hablemos de cardiopatía isquémica.
pero digamos, tenemos la chance de poder detectar a través del laboratorio eh, patología cardiovascular. Muy bien, después de esto, que prácticamente le corresponde a cualquier paciente que tiene una consulta cardiológica, vamos a tener que diferenciar métodos que son estrictamente funcionales de métodos que son fuertemente anatómicos y algunos que tienen ambas capacidades, de evaluar la anatomía y de evaluar la función. El que más cerca está de nosotros probablemente es el ecocardiograma. ¿Por qué el ecocardiograma? Bueno, el ecocardiograma es un método también universalmente distribuido, pero que tiene una enorme ventaja. Primero porque no agrede radiológicamente, es decir, no irradia porque no usa rayos X, sino que usa ultrasonido, un método que es posible de utilizar aún en las embarazadas para evaluar la evolución fetal, que se puede repetir cuantas veces se quiera, que se puede hacer al lado de la cama del paciente y que en general no requiere un proceso de elaboración posterior para llegar a un diagnóstico. Si, no sé, si yo hago un ecocardiograma y que tiene que cumplir ciertas reglas, obviamente, yo cuando termino de hacer el estudio ya tengo el diagnóstico, solo tengo que escribirlo. No necesito ningún postproceso, lo cual hace que sea un método muy útil, de muy fácil acceso y con un montón de información. Esto que están viendo acá son dos imágenes de lo que llamamos ecocardiograma bidimensional o 2D. Obviamente para generar estas imágenes hay toda una estandarización del método para obtenerlas, para que podamos comparar en distintos momentos y entre distintos operadores los resultados obtenidos. Si cada uno tuviese un método propio para registrar imágenes, no podríamos nunca compararlos. Eso hace que definitivamente existan lo que se llaman ventanas ecocardiográficas, que son los lugares en el tórax donde es más fácil ver al corazón. ¿Y por qué es más fácil ver al corazón? Porque tenemos menos interfaces. ¿A qué llamamos interfaces? A sustancias que se interponen entre el emisor del ultrasonido y la imagen cardíaca. Por ejemplo, piensen un traductor apoyado en la piel de ustedes sobre el tórax. Va a tener que atravesar la piel, el celular subcutáneo, los músculos intercostales, alguna costilla, el pulmón, la pleura, para poder llegar al corazón. Evidentemente, en su momento se buscó lugares donde el corazón se hacía más accesible y menos elementos interpuestos había. Groseramente hay dos grandes ventanas, lo que se llama la paraesternal, que es muy cerquita del foco aórtico, y la de la punta, que está muy cerca del choque de punta. Como esto que estamos viendo es una reconstrucción de las diferentes variaciones del ultrasonido, esa reconstrucción guiada por un software me da una imagen que es entendible para mí y donde me puedo ubicar anatómicamente frente al corazón. ¿Se entiende? El ecocardiograma, el ecocardiógrafo funciona como un murciélago, sin COVID. El aparato emite
una onda de ultrasonido. Esa onda de ultrasonido, que tiene cierta potencia, va a ir chocando contra las distintas estructuras del corazón. Al chocar, vuelve hacia el emisor y este emisor recibe esa onda que volvió, se deforma y transforma una onda sonora de ultrasonido en una onda eléctrica. Y esa onda eléctrica es registrada por el aparato ecocardiógrafo, que integra las variaciones en el tiempo y en el espacio y nos da las formas que estamos viendo en estas imágenes. Así entonces, por ejemplo, este es se llama así, eje largo para esternal izquierdo. Miren las estructuras que pueden ver en este eje largo. De arriba hacia abajo, el ventrículo derecho, el septum interventricular, la cavidad ventricular izquierda, la pared posterior del ventrículo izquierdo. Y dentro de la cavidad ventricular, la valva posterior mitral y la valva anterior mitral. Siguiendo el curso, tracto de salida de ventrículo izquierdo y aorta con su válvula, o tracto de entrada del ventrículo izquierdo, válvula mitral, las dos valvas y la aurícula izquierda. Todo esto es posible ver con un solo corte y además lo vemos en movimiento. Acá está detenido, pero lo vemos en movimiento, lo vemos latir. Y podemos seguir claramente, por ejemplo, apertura de las auriculoventriculares y cierre de las sigmoides, o viceversa. Reducción de la cavidad en sístole con engrosamiento de las paredes o dilatación y adelgazamiento en la diástole. Y un montón de cosas más. Pero bueno, esta es una imagen. Fíjense, por ejemplo, identifican las cavidades en esta imagen. Ventrículo derecho, septum interventricular, cavidad ventricular, pared posterior, valva anterior mitral, valva posterior mitral, aurícula derecha, aurícula izquierda, como estoy hoy, tracto de salida de ventrículo izquierdo, plano valvular aórtico y la aorta. Este es un eco que puede... Sí, ¿Puedo hacer una pregunta? claro. ¿Cómo es que está apoyado para ver el aparato del ecocardiograma para ver la imagen de la izquierda? Bueno, es parte de la técnica, ya, digamos, es cómo poner yo el traductor, el micrófono, emisor y receptor de ultrasonido, en un punto adecuado y con una orientación especial. Eso es técnica pura, digamos. Claro, pero no por sacando la técnica de lado, sino para como para yo pensarlo, cómo ver el corazón, porque no estaría entendiendo cómo lo asocio lo del ventrículo derecho y el izquierdo. Pero si es técnica, no hay problema. No, digamos, la obtención de una imagen es digamos, requiere la técnica específica para yo poner el traductor donde tiene que estar. Y en la forma que tiene que estar. Lo importante es lo que yo te decía antes. En realidad, hay todo un proceso de elaboración de la imagen para que yo la entienda. Hay un código para interpretación de esto. Después, cuando uno lo ve, y sobre todo en movimiento, es muy fácil de entender. Así quizás es un poco árido. Pero evidentemente este corte del corazón es casi inexistente. Si yo agarrase el corazón anatómicamente, bueno, por supuesto, tendría que modificarlo de la posición que normalmente está en el corazón. Y le tendría que hacer un corte que arranca en la punta y termina en la aorta, para abrirlo y ver en su interior como lo estoy viendo ahora. Perfecto, bueno, gracias. Por eso, digamos, lo importante es que empiecen a ver la imagen para ubicarse. Este es un corte longitudinal del corazón. Y como empiezo a conocer qué estructuras son las que yo veo en un corte longitudinal, empiezo a ver que hay estructuras que son normales, como este eco, y otras donde hay cosas que no están tan normal. Y si se fijan, por ejemplo, miren el espesor de esta pared comparado con el espesor de esta pared. Claramente hay una importante diferencia.
Perdón, o sea, esto sería como ver desde un costado del corazón, digamos. Sí, Como sería. como verlo en un corte sagital, por decirlo. Sí, yo lo prefiero llamar longitudinal, pero sagital está bien también. Pero yo ubicado en el foco aórtico. Lo estoy mirando desde arriba hacia abajo. Sí, gracias. No se preocupen por entender ecocardiografía, lleva su tiempo, pero empiecen a ver imágenes y a pensar, ¿para qué me puede servir si me está mostrando estas cosas? En el proceso de evolución del método, pasamos de lo estrictamente anatómico, como verán, esto es una descripción específica de la anatomía del corazón, a poder evaluar funcionalmente al corazón también. Y entonces surgió el método Doppler. Doppler se escribe con mayúscula porque es un apellido. ¿Y qué es lo que hace el Doppler? El Doppler es un fenómeno por el cual ubica a un medidor de sonido en algún punto del corazón y detecta de dónde viene la sangre y hacia dónde va, y a qué velocidad viene y a qué velocidad se va. Esto me permite generar una diferencia de intensidades de sonido y de direcciones cuando lo analizo desde donde yo estoy parado, donde yo, medidor de estas velocidades, estoy parado. Así como un punto puede medir, digamos, en una corriente eléctrica yo me paro en un punto y puedo medir la diferencia de potencial que hay entre un lado y el otro lado de ese punto. Bueno, con el Doppler, yo puesto en un punto, puedo medir la diferencia de velocidad que hay entre un lado y el otro de ese punto. Para que les resulte un poco más gráfico, quizás, ¿cómo hizo Doppler para describir este fenómeno? Cuenta la leyenda que Doppler, un ingeniero austríaco, iba por las tardes a la estación de tren. Se sentaba siempre en el mismo lugar y por la audición del tren podía saber a qué distancia lo escuchaba, a qué velocidad venía para la estación y en qué dirección, obviamente, si venía o se alejaba de la estación. Ese cálculo que él pudo hacer a partir de esta simple observación es lo que se llamó efecto o fenómeno Doppler. Yo puesto en un punto soy capaz de detectar una variación de sonido en dirección y sentido y en velocidad. Y en función de esto puedo decir, por ejemplo, la sangre va o viene hacia mí. ¿Va o viene rápido o va o viene lento? ¿Cambia su velocidad en algún momento? Esto es lo primero que hago con el Doppler. A partir después de ciertas fórmulas que también están en la física, yo puedo inferir diferencias o gradientes de presión. Por una fórmula muy fácil, pero no importa. El registro de esa variación de intensidad del sonido y de la dirección del mismo, yo puedo inferir qué presión está generando la sangre en ese punto para generar ese flujo que estoy midiendo. Esto es muy teórico, pero apliquémoslo, por ejemplo, en esta imagen. No hay ningún secreto, acá ven que dice insuficiencia mitral. Yo estoy parado acá, en este punto. ¿Yo qué esperaría? Que la válvula en sístole, que la válvula mitral se cierre, el músculo cardíaco se contrae y la sangre, yo estoy parado acá en la válvula mitral, y la sangre se alejaría. ¿De acuerdo? Se iría para la aorta. Sin embargo, parado en este punto y en el momento de la sístole, cuando la sangre se tendría que alejar,
la sangre se acercaba a mí. ¿Qué está pasando? Hay un poco de sangre que no va para donde debe ir. Está yendo para atrás. Y eso se llama insuficiencia mitral. ¿Se entiende? Sí, Sí, Sin el Doppler no lo podíamos saber. No había forma de medir el movimiento y la velocidad de la sangre. Después de esto, del Doppler, que ahora les voy a mostrar, acá tienen una imagen de lo que fue el primer Doppler, que era un registro en modo de curva de las variaciones de la velocidad en función del tiempo. Fíjense, ¿qué les hace acordar? No se preocupen si no lo saben. ¿Qué les hace acordar esta morfología? el electrocardiograma. Podría ser, pero no, Lo que es el llenado rápido y el llenado lento. tal cual, tal cual. Ustedes quizás aprendieron la imagen típica de lo que significa la apertura de la válvula mitral, el semicierre de la válvula mitral por el aumento de la presión del ventrículo izquierdo, y el aumento nuevamente, o la reapertura nuevamente por la patada auricular al final de la diástole. Esto es lo que haría el movimiento de la válvula mitral en función del tiempo. Pero ese movimiento se condice con una velocidad de pasaje de sangre a través de la válvula mitral. Entonces, fíjense, válvula mitral cerrada, no pasa sangre. Entonces, esta parte es la sístole. Periodo isovolumétrico diastólico y empezamos. Se abre la válvula mitral pasivamente por aumento de la presión de la aurícula derecha y se llena muy rápido el ventrículo. Cae rápidamente el llenado ventricular. Perdón, se abre la válvula y la sangre cae rápidamente en la cavidad ventricular. Llega a una máxima velocidad donde empiezan a equipararse presiones y entonces la sangre empieza a pasar más lento porque tiene más oposición en el ventrículo izquierdo. Y al pasar más lento la sangre, además se va cerrando la válvula mitral. Pero todavía nos falta algo. Y entonces, antes de volver a caer a cero, empieza a levantar porque empieza la sístole auricular, que es la fase activa del llenado ventricular con la contracción auricular, que vuelve a levantar velocidad cuando se contrae y finalmente cae a cero. Es decir, esto es lo que ocurre a nivel de velocidades a través de la válvula mitral, pero que imita obviamente la mecánica de la válvula mitral abriendo y cerrando. Esto fue lo primero que pudimos ver con el Doppler. Y entonces después, a partir de esto pudimos hacer un montón de cálculos hasta determinar qué área valvular tenía esa válvula mitral, por ejemplo. O que de pronto descubrimos que a esto lo llamamos onda E y a esto onda A. Y la onda A era el equivalente a la sístole auricular y que desaparecía, obviamente, si el paciente estaba fibrilado, porque no se contraía la aurícula. ¿De acuerdo? Esto fue el primer paso, pero muy útil, y es lo que nos permite a nosotros sacar cálculos en función de los valores. Pero en función de la práctica, esto fue un elemento también muy revolucionario, porque viendo sobre la anatomía cardíaca yo podía ver los flujos, si iban y venían y dónde estaban. Por ejemplo, hay un código de color. Yo estoy parado acá en este vértice. Toda sangre que se acerque a mí va a ser roja. Toda sangre que se aleje de mí va a ser azul. Entonces, sin medir ninguna velocidad, yo digo, estoy en sístole. Estoy acá, estoy en sístole. Yo tendría que ver sangre que se acerca a mí. Tendría que ver un flujo de color rojo. Y debe andar por ahí. Pero lo que estoy viendo es un flujo de color azul
que se está yendo de mí. Un flujo de color azul que se va yendo de mí y que pasa por la válvula mitral, solo puede ser una insuficiencia mitral. ¿Sí? ¿Tenés mi cámara? La cámara sí. Perdón, ¿se entiende? Sí, sí. Sí. Bien. Esto es muy interesante verlo para a veces entender. Aparece la cámara. Gracias. Es muy interesante verlo para estudiar ciclo cardíaco, para ver cómo funcionan las válvulas, qué significa una insuficiencia, o cómo se acelera de golpe la sangre pasando a través de una válvula estenótica. ¿Están preparados para el shock? Tengo la cámara. ¿En 10 minutos? Okay. El de la radio soy yo, tengo ahorita. No, hablo con los chicos. Bueno, sigamos. Acá van a ver más de lo mismo. Esta es otra vista en otro corte. En vez del corte longitudinal, es un corte de punta. Y acá es más fácil entender las cavidades. Esta es la punta del corazón acá arriba. Ventrículo derecho, válvula tricúspide, aurícula derecha. Ventrículo izquierdo, válvula mitral, aurícula izquierda. Y esta es la vena pulmonar. Bueno, ven cómo este correlato de colores me está sugiriendo para dónde está yendo la sangre. Este es un Doppler de este flujo acá, de la vena pulmonar. Entonces, por ejemplo, acá tienen un ejemplo de cómo se ve en ecocardiografía. Esta es una válvula mitral estenótica y esta imagen es esta imagen. Este hueco es la apertura valvular mitral. Sí. Acá tienen más de lo mismo, digamos. Ven las cuerdas, ven el pilar de una válvula mitral. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Con respecto a eso, lo del flujo sanguíneo y el tema de los colores, cuando hablamos de acercarse o alejarse, ¿es respecto al vértice? No, respecto a donde a mí, y yo soy el traductor, donde tengo puesto el traductor. En general es el vértice. En general es el vértice. Ok, buenísimo. Gracias. Pero para ubicarse en el espacio, lo tenés que pensar si se acerca a vos o si se aleja de vos. Porque en el fondo, en ese momento, estás transformado vos en un corazón. Perfecto, o sea, si se acercaría o se alejaría el aparato que estamos poniendo en el pecho, ¿no? Tal cual. Muchas gracias. Bueno, acá, por ejemplo, tienen otra aplicación del ecocardiograma, que es poder evaluar en tiempo real las variaciones que pudieran ocurrir del movimiento de la pared en función de un estrés que yo le aplico al paciente. Esto está detenido, por supuesto. En general no traigo videos porque se enlentece mucho en la reproducción, pero lo que yo hago es tomar una misma imagen en distintos momentos. Cada momento es una carga que le hago al ventrículo izquierdo, con lo cual evalúo si en algún momento dado, en el aumento de las cargas que yo le ofrezco al ventrículo izquierdo, empieza a claudicar su movimiento y a detenerse, haciendo que esa parte del corazón se ponga aquinética o hipoquinética. Esto en general se llama ecoestrés. La ventaja es que yo puedo digitalizar las imágenes para hacer que lo único que yo voy a ver
es el mismo espacio del ciclo cardíaco en todas las muestras que yo tome para poder compararlos. Si no las tuviera sincrónicas, viendo todas las imágenes en el mismo momento, lamentablemente no sería capaz de analizar 16 o 18 imágenes. Esto es ecoestrés, por ejemplo. El ecoestrés me permite, es una prueba de estrés más el registro en imagen de las variaciones del estrés. Y esto es lo que se llama segmentación miocárdica, que son los distintos segmentos del músculo cardíaco que en función de la vista que yo tenga, voy a identificar cuándo se mueve menos o se queda inmóvil. Antes de esto, el ecoestrés es un desarrollo más amplio junto con la cámara gamma de un método muy básico también que se sigue haciendo y que se llama ergometría. ¿Qué es la ergometría? A ver si... No. ¿Qué es la ergometría? La ergometría o prueba de esfuerzo graduada es una prueba donde yo someto al paciente a hacer un esfuerzo físico intenso, pero controlado. Se puede hacer en bicicleta fija o en rampa. En rampa es la cinta. Tengo claramente estipulado cuáles son las características de las distintas etapas por las que le voy a realizar la prueba, que va a generar un incremento en la velocidad y en la resistencia al ejercicio para ese paciente. ¿Por qué es reglado? Como siempre, porque las cosas tienen que ser hechas de la misma manera para que yo las pueda comparar o cualquier otro pueda comparar sus resultados con los míos. Por eso no puedo libremente hacerlo correr a una velocidad cualquiera o a una pendiente cualquiera o ponerle una cantidad de pesos independientes. No, tengo que seguir unas reglas. Esas reglas se llaman protocolos. Esos protocolos tienen nombre y se aplican a las distintas patologías a evaluar. Por ejemplo, cualquiera de ustedes jóvenes van a hacer, habitualmente seguramente lo usan en los gimnasios, pero médicamente van a hacer una prueba de ergometría para que les autoricen ir al gimnasio. Bueno, muy bien. Cualquiera de ustedes, joven, 25 años, sin patología, no tiene medicación, no tiene nada, te voy a matar con el ejercicio que te voy a hacer porque si no, no tiene gracia, no me vas a decir nada. Entonces, para que yo te pueda decir, mira, no te va a pasar nada, te tengo que llevar al máximo de tu capacidad. Y evidentemente tu capacidad no es la misma que la mía. O creo. Entonces, la cosa es así. Lo primero que digo es, no tiene patología. Bien. ¿Cuál será la frecuencia máxima que tiene que alcanzar esta persona para que sea útil la prueba? Bueno, entonces es fácil. Por una regla convencional digo 220 menos la edad, esa 220, perdón, menos la edad, esa es la frecuencia máxima que yo quiero alcanzar. Y voy a tratar de no parar la prueba antes de que llegue a esa frecuencia cardíaca máxima. Puede pasar que te canses antes y no tenga que parar antes. Pero ese es mi objetivo. ¿Cómo voy a lograr que esta persona que tengo acá al lado mío, llegue a esa frecuencia cardíaca máxima? Bueno, lo voy a someter a un esfuerzo increyendo, donde la cinta va a girar a una velocidad inicialmente baja y cada 3 minutos se la voy a ir aumentando. Y esa cinta va a tener una pendiente que al principio será 0
y lentamente en cada etapa se la voy a ir aumentando también. Produciendo claramente una variación por etapa de velocidad y de pendiente. Eso ya está estipulado. Ese es estándar. ¿Por qué? Porque entre otras cosas yo sé que una persona con esa velocidad y esa pendiente está ejerciendo un trabajo específico. Ese trabajo específico relacionado al consumo de oxígeno miocárdico se llama METS, M-E-T-T-S. Y entonces yo voy a saber que cada vez que te cambie la etapa para un protocolo dado, te voy a estar sometiendo a un trabajo medido en METS que yo conozco. Y así, en la etapa 1 serán 2 METS, en la etapa 2 serán 4, 6, 9, 12, 15, etc. ¿Para qué me sirve esto? Para equiparar los resultados de la prueba al esfuerzo relacionado. Una ergometría puede hacerte llegar a cualquiera de ustedes a 15, 17 METS, sería más que normal en ustedes. Sin ningún síntoma, nada. Y terminar la prueba porque o te agotaste o llegaste a la frecuencia cardíaca máxima. Y esa es una prueba normal o negativa. Pero puede pasar en otras personas que en la medida en que voy subiendo la etapa, aparece el motivo por el cual yo le estoy haciendo la prueba. Que era, por ejemplo, diagnosticar si tiene enfermedad coronaria o no. Cuando tengo pacientes, por ejemplo, con dudoso diagnóstico de angina, o que ya son angilosos crónicos y quiero ver qué clase funcional tienen, o sea, qué capacidad de esfuerzo tienen, lo subo a una cinta ergométrica. Decido el protocolo que voy a usar y empiezo. Y voy viendo su evolución. Y voy a ir cambiándole las etapas. Hasta que de pronto el paciente empieza con dolor de pecho. No se olviden que es controlada, es decir, hay un médico al lado, hay equipo de reanimación, cardiodesfibrilador, todo se puede hacer y anda todo bien. Pero no es que lo mandé a correr a la calle a ver qué pasa. Entonces, yo veo de golpe que el señor empieza a tener angina de pecho, reproduciendo el síntoma que me dijo que tenía. Pero además miro y digo, no es lo mismo si el señor empieza a hacer dolor a 2 METS, es decir, en su primera etapa, que si el señor empieza a hacer dolor a los 10 METS. Claramente, un segundito, por favor. Un segundo. Ténganme un poco de paciencia. No, no es por ustedes, porque tengo que mandar. Listo. ¿Dónde me quedé? Que no era lo mismo que aparezcan 2 METs el síntoma que a los 10. Excelente, gracias. No, ¿qué me está diciendo esto? Si una persona desarrolla síntomas apenas empezada la prueba, seguramente la severidad de la enfermedad coronaria es mucho mayor porque rápidamente manifiesta un desbalance entre oferta y demanda que un paciente que hace ese mismo síntoma a los 10 meses.
Es decir, prácticamente con 12 minutos de ejercicio. ¿Se entiende? Ese es un primer elemento que es para lo que sirve la ergometría en función de la enfermedad coronaria. Pero además va a haber otros elementos que me van a ser útiles y que acompañan mientras hace la ergometría. Por ejemplo, voy a ver si el paciente empieza con signos de insuficiencia cardíaca por falla ventricular. Y veré si aparece la disnea, si oculta unos rales o oculta un tercer ruido. Y también voy a evaluar cómo cambia la presión arterial en ese paciente en la medida que le voy haciendo un esfuerzo. Lo normal es que el paciente, cuando hace un esfuerzo, cualquiera de ustedes, cuando hace un esfuerzo, aumenta su presión arterial. Esto es lógico y normal. Obviamente aumenta de una manera controlada, pero aumenta. Lo anormal es que el paciente no aumente su presión o incluso baje la presión. Porque ese no aumento o bajada de presión lo que está sugiriendo es que el ventrículo izquierdo está fallando y no puede levantar presión. ¿Por qué? Porque está isquémico. Entonces, la ergometría es un método muy útil que se usa no solo para cardiopatía isquémica, se usa para evaluación de arritmias, se usa para evaluación de valvulopatías, se usa para evaluación de miocardiopatías. Pero tiene una limitación. No veo el corazón. Lo infiero a partir de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, de los síntomas y del electrocardiograma. Cuando yo necesito objetivar mejor qué está ocurriendo con ese corazón en una prueba de esfuerzo, entonces lo que hago es agregarle imágenes. Agregarle imágenes para ver cómo se va moviendo ese corazón en función del tiempo y del esfuerzo realizado. No me alcanza solamente con el cambio electrocardiográfico que pudiera ocurrir, o con la caída de la presión, o con la aparición del síntoma, sino que además voy a localizar exactamente dónde se está produciendo la alteración miocárdica. Y por eso podré decir, por ejemplo, se observa hipoquinesia a 6 Bs de los segmentos inferomedial, posteromedial y inferoapical. Y voy a sugerir incluso, poder decir, probable lesión de la coronaria derecha. ¿Se entiende? Bueno, otra forma de hacer esto mismo es por cámara gamma. La gran diferencia está en que el ecoestrés mide movimiento. La cámara gamma mide perfusión. Entonces, yo al mismo paciente que tenía antes, en vez de ponerle una camilla, hacer ejercicio y verlo con la ecocardiografía, lo pongo en una camilla, le hago hacer ejercicio, pero en vez de mirarlo con el eco, le inyecto una sustancia radioactiva, por ejemplo, el talio, actualmente se usa el tecnecio 99 o sestamili, que claramente marca la perfusión del ventrículo izquierdo en un momento dado al final del esfuerzo. Y me va a permitir decir, mira, la prueba la paraste a 4 meses porque el señor, por ergometría, cuando estaba haciendo la ergometría, hizo ángulo y un infra en nivel del ST. Pero además te aviso que lo que se está quedando, ¿ven esa parte roja? Bueno, es la cara posterolateral de ese señor. ¿Por qué? Porque yo lo que hice fue lo siguiente. Primero tomé una imagen con el radiotrazador del paciente en reposo antes de empezar el ejercicio. Y veía cómo se perfundía ese ventrículo. Fíjense que acá prácticamente es normal, es homogéneo,
Acá hay un poquito menos y acá todo bien. Le hago hacer el ejercicio y lo vuelvo a medir y entonces miro y digo, esta parte roja, a ver cómo estaba en reposo y no estaba más pintada. Y esta parte roja, mucho más pintada. Y esta parte roja ni siquiera se había cambiado el color. Entonces, le voy a decir al médico que pidió el estudio o al paciente, mire señor, la ergometría tenía razón, pero específicamente usted lo que tiene es en esfuerzo una falta de percusión del miocardio en estos segmentos. Y de acuerdo a eso, yo voy a sugerir una terapéutica, una conducta, etcétera, etcétera. Esto, tanto el ecoestrés como la cámara gamma, es una sensibilización de un método agregando otro método. Las limitaciones de la ergometría en cuanto a localización de la isquemia las solucioné agregando la imagen. Y la imagen puede ser por ecocardiografía o por cámara gamma. Esto es lo mismo, son los distintos cortes. Fíjense cómo este es un corte transversal, este es el famoso corte longitudinal, pero al revés, digamos, que veían en el eco. Y fíjense claramente cómo se observan diferencias de color con el reposo y el esfuerzo que me permiten diagnosticar no solo la presencia de isquemia, sino localizarlas. Doctor, ¿le Más de puedo lo hacer una mismo. pregunta? ¿Por cuánto? No sé, Dale, por dale. una respuesta. Sí, obvio. Luego de la ergometría se hace tanto cámara gamma como Doppler, perdón, como, Ecocardio, sí, sí. como el ecoestrés o se va haciendo a medida que se va aumentando el esfuerzo. O sea, ¿se espera que termine la prueba de la ergometría para hacerlo o se va como siguiendo El varias registro de veces? no, es distinto, es una implementación. En la ergometría, en la cámara gamma, se hace la captura al final de la ergometría. Ahora, ese final de la ergometría ya marca una gran diferencia. Puede ser que lo haya hecho porque llegó al máximo de su capacidad, y yo paré la prueba porque llegó al máximo, o puede ser que lo haga también al final de la ergometría, pero porque yo tuve que parar la prueba. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Si yo paro la prueba antes es porque algo pasó. Ya es un elemento a favor de que va a ser patológico. En cambio, en la ecocardiografía de estrés, se pueden tomar imágenes al principio de la ergometría y al final de la ergometría, o con algunas camillas especiales se pueden tomar imágenes durante la ergometría. Y yo ir viendo en cada etapa cómo va cambiando el movimiento de ese corazón. Perfecto, Por gracias. supuesto, y la detención de la prueba me va a marcar una clara diferencia. Muy bien. Yo ya estoy pasado. Rápidamente les muestro, pero para que vean. Esta es una valvulopatía degenerativa mitral. Acá incluso puede haber una imagen que puede sugerir una endocarditis bacteriana. Acá tienen una válvula aórtica en original calcificada. Este es otro método que se asocia al ecocardiograma, que es el ecocardiograma transesofágico, que hace lo mismo que si fuera un ecocardiograma de superficie a través del tórax. Lo único que me permite ver estructuras que normalmente veo poco porque se alejan demasiado del traductor. Por ejemplo, es fácil pensarlo. Yo me apoyo mi traductor en el pecho. ¿Cuál es la estructura cardíaca que tengo más lejos de mí? La aurícula izquierda. Exactamente, porque es posterior y superior, ¿se acuerdan? Bueno, y en la aurícula izquierda hay un montón de cosas que pueden pasar. Una de ellas fundamental es que haya coágulos, trombos, en un paciente fibrado. Bueno, ¿qué hice? ¿Qué hizo el que sabía? Dijo, bueno, si lo tengo muy lejos desde afuera, me meto por dentro.
pongo una sonda con con emisor de ultrasonido por el esófago y me acerco a tal punto que prácticamente hay una distancia virtual. ¿Se acuerdan de anatomía y las relaciones del corazón o del esófago? El esófago tiene una cierta curvatura que le da la aurícula izquierda porque están apoyadas. Por lo cual, la distancia es de 3 milímetros, 4 milímetros, entre la cavidad esofágica y la cavidad auricular izquierda. Entonces, con ese eco transesofágico, yo puedo ver cosas que no veía antes, porque me quedaban lejos. Y cambio, no sé, 10, 12, 15 centímetros de distancia por 3 milímetros. Y entonces puedo ver, por ejemplo, trombos en aurícula izquierda, aneurismas disecantes, complicaciones de la válvula aórtica, complicaciones protésicas, endocarditis protésica, una serie de imágenes que antes por la vía normal no alcanzaba a diagnosticar. El ecocardiograma es como una endoscopía, pero ciega, porque no vemos por dónde vamos, sino que tiene un traductor de emisor de ultrasonido que es la punta de esa sonda. Acá tienen más imágenes de lo mismo, válvulas, reflujos. Y después ya vienen, me parece demasiado, otras aplicaciones del Doppler. Esta es la última que les muestro. Esto se llama Doppler tisular. ¿Qué es el Doppler? ¿Se acuerdan? Es un método para medir variaciones de velocidad. Y normalmente las velocidades que estaba midiendo eran la velocidad de la sangre dentro del corazón. Bueno, a alguien se le ocurrió que yo podía medir la diferencia de velocidades que ocurren dentro del músculo cardíaco, en el miocardio, en función de la sístole y la diástole. Entonces apareció esto. El Doppler, pero no el Doppler convencional, sino el Doppler del tejido. Y por eso se llama Doppler tisular. Permite otra serie de análisis. Esto es más complicado. Esto es cámara gamma. Esto es cámara gamma, pero con un uso diferente. Esto es lo que se conoce como centellograma de ventilación, perfusión, para el diagnóstico de tromboembolismo de pulmón. Tiene una fase de perfusión y una fase de ventilación. Tanto la perfusión como la ventilación utilizan material radioactivo, distinto obviamente. Uno es un gas y otro es un líquido. Y me permite ver la simetría o asimetría, el match o el mismatch, que ocurre entre la ventilación y la perfusión en cada segmento pulmonar. Cuando yo tengo un TEP, un tromboembolismo de pulmón, el segmento donde impactó el trombo va a tener buena ventilación, porque no se tapó ningún bronquio, pero mala perfusión, porque se tapó la rama de la arteria pulmonar. Con lo cual, dependiendo de la perfusión o de la ventilación, voy a encontrar una diferencia. Un lugar tenido con un método y no tenido con otro. Esto es una sala de hemodinamia, por ejemplo, donde se hacen los cateterismos. Esta es una imagen de cateterismo, también todo siempre arreglado para poder comparar. Esta es una oblicua y esta es otra oblicua. Esto que están viendo acá es la coronaria derecha. Y esto que están viendo acá es la coronaria izquierda. Con la descendente anterior y la circunfleja. Esta es una arteriografía por método convencional. Se pone un catéter que llega hasta la arteria pulmonar, se inyecta solución de contraste y se registran las distintas ramas. Como ven, acá está ocluido, no hay más vasos periféricos, acá tiene una embolia de pulmón.
Bueno, esto es un tomógrafo y esto es una cardiotomografía. Fíjense que la tomografía convencional tampoco permite visualizar las cámaras. Esto es una aortografía por el método radiológico. Se sube un catéter hasta la aorta, hasta la válvula aórtica y se inyecta y se ve cómo la sangre progresa desde la válvula aórtica hacia el cuerpo. Para evaluar disecciones, dilataciones de la aorta, etc. Y esto es una imagen en resonancia de esto que están viendo acá. Este es el corazón, este es el corazón y la aorta que lo rodea. Otra imagen de tomografía, este se llama angiotomografía. Miren, acá tienen un coágulo en la rama izquierda de la arteria pulmonar. ¿Ven este más oscuro? ¿Lo ven? Sí. Ok. Vale. Y parece que tengo bastante. Entonces, en resumidas cuentas, 2 minutos. Vamos a tener imágenes que me permiten ver la anatomía. Tipos de imágenes, tipos de métodos que me permiten ver la anatomía. Tipos de métodos que me permiten ver la función. Y tipos de métodos que me van a dar información de la función y de la anatomía. De la selección que yo haga de esos métodos, voy a tener un resultado que me va a ser útil o no al momento de juntarlo todo para hacer un diagnóstico. Si yo quisiera ver un método, vamos, muy grosero, yo quiero ver si tiene un aneurisma ventricular y le pido una ergometría, se la pediré más porque no me va a dar ninguna información. ¿Se entiende? Si yo quiero ver si un paciente hace arritmia con el ejercicio y le hago un ecocardiograma, se lo pediré más porque no me va a dar nada. Después tendremos que ir afinando el bochín. Si yo necesito una imagen, ¿cuál es el método que mejor imagen me va a dar para lo que yo quiero? ¿Será el ecocardiograma? ¿Será la tomografía? ¿Será la resonancia? Bueno, esto es un poco más fino para ir juntando datos a medida que avanzamos. Basta por ahora. ¿Alguna pregunta? Ni ganas tiene. Bueno, escúchenme, mañana a 9:30 me tienen que aguantar de vuelta en la discusión del caso clínico. Por ser el primero, lo voy a manejar yo y participan todos los que estén a micrófono abierto, pero con orden. ¿Ok? ¿Lo recibieron al caso clínico? Sí. Y por mail. Sí, lo mandó. Bueno, así que mañana les toca a ustedes hablar y yo dirijo, ¿no? Bueno, no hay más preguntas. Los saludo y nos vemos mañana. Gracias. Ahí, doctor, pregunta.